Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la sexta conferencia sobre las dos culturas, la historia de las dos culturas. Lo que estamos repasando un poco, las dos culturas, occidental y no occidental. Occidental representada por la cultura griega y lo no occidental he escogido representarlo por la cultura hebrea. Donde estamos ahora en la historia es que vino entonces el imperio griego conquistando todas las culturas, todos los países en el cerca, el medio y lejano o extremo oriente. Conquistó el imperio griego el Jerusalén, Israel, pero dejó Israel, Jerusalén, a practicar su propia costumbres, su propia cultura, idioma y adorar su propio Dios. Ese fue la única cultura lo que Alejandro dejó de funcionar, de sobrevivir su conquista. En el año 300, entonces, Alejandro Magno, que vino conquistando 330, en 287, las escrituras de la escritura hebrea fue traducida a griego, se llama la Septuaginta, y ese es el proceso en lo que las dos culturas fueron acercando. Y ahora la pregunta es, después de traducir las escrituras al idioma griego, ¿cuántos griegos asumieron el Dios bíblico? Luego, ¿cuántos hebreos asumieron el pensamiento griego de no Dios? De no existir Dios, o no existir milagros, o no tener. En las corrientes filosóficas existían y existen tres corrientes mayormente. Hay los filósofos que son racionalistas, que dice que la fuente de conocimiento es la interna, la razón humana. Esa es la única fuente confiable. Entonces es la corriente de lógica, poniendo énfasis en lo lógico. La otra corriente son los empiristas, el empirismo. Empirismo dice es por experiencia. Lo que se ve, lo que por experiencia, lo que se puede probar y tocar, eso es lo que nos lleva al conocimiento confiable, el empirismo. Otro grupo eran los escépticos. Los escépticos dudan que de verdad el hombre puede conocer todo suficiente para tomar decisiones, para llegar a la verdad. Dice que la experiencia igual se puede ser afectada por diferentes puntos de vista, diferente lo que sea. Quiere decir que ellos decían, deberíamos ser más escépticos, deberíamos no decir ese es, pero deberíamos decir no, suspender juicio porque no sabemos exactamente qué es. Entonces esas son las tres corrientes principales en la filosofía. En el año 63 antes de Cristo, Jerusalén ahora está conquistada por los romanos. Otro imperio ya está conquistando todo el territorio griego. Pero la diferencia entre los griegos y los romanos es que los romanos conquistaron físicamente, pero no cambiaron la cultura o la forma de pensar o el idioma.
Entonces seguían los países conquistados por los romanos, seguían nomás como en su forma de pensar anteriormente, pero su país ya fueron ocupados por los romanos. En el año 63, en 31 a.C., César Augusto ya se convierte en el emperador de Roma. En el año 0 a.C. nace Jesús. Aquí tenemos un tiempo de transición. Un tiempo de transición de un imperio a otro imperio. De una fuerza militar a otra fuerza militar. ¿Y hubo cambios de pensamiento? No tanto. Pero también era un tiempo de incertidumbre por los cambios de imperios, de ley. Y ahora ya nace Jesucristo. Jesucristo ya nace en este periodo de incertidumbre, este periodo de ser dominado antes por los griegos y ahora por los romanos. De ser dominado antes por los griegos en la forma de la cultura griega y ahora sigue dominado por la cultura griega. Jesucristo, ¿cuánto de su cultura hebrea y ahora creía en un Cristo, en un Salvador que iba a venir? Y ahora está esperando la gente de ser rescatado. Estaba esperando que haya un Salvador, su Cristo, para venir, para dar libertad, para dar entonces libertad de los romanos ahora. Pero ¿cuánta gente en este tiempo de verdad creía en Dios? Creía en lo que decían las Escrituras. ¿Cuánta gente esperaba un Dios, un milagro? Ese sería entonces el contexto en lo que nació Jesucristo. Tenemos más o menos información de los tiempos de Cristo de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y un libro o un autor que es para mí un autor muy especial es el apóstol Juan. Él escribe la siguiente introducción a su libro. Su carta es Juan, primer capítulo, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Juan? En el principio era el Verbo. Lo que tenemos todo registrado, todos los manuscritos, lo que tenemos hoy en día, son escritos en griego. Fueron escritos entonces en griego. En griego dice, en el principio era el Logos. El Logos. Juan está incorporando el término Logos. En el principio era el Verbo, el Logos. Y el Verbo, el Logos, era con Dios. Y el Verbo, Logos, era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué es lo que dice Juan sobre el Logos? El Logos de Juan. 1, en el principio existía. Y el Verbo, el Logos, era con Dios. Quiere decir, existía Dios igual. Y los dos existían juntos. Y el Verbo era Dios. El Logos era Dios. Entonces el Logos existía en el principio. El Logos existía con Dios. El Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Hay varios académicos que dicen que Juan había copiado de los griegos, había copiado de Heráclito, había tomado nomás el concepto de Logos de Heráclito
y cambió el concepto. Cambió el concepto de una potencia, un poder, algo místico, sin nombre, sin cuerpo, sin personalidad. Ya era una fuerza nomás, una fuerza natural dentro del sistema. No era un Dios. Entonces, ¿por qué Juan tomó entonces el concepto de Logos y lo identificó como Dios? El Dios hebreo, como en el principio era con Dios. Ese suena como Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Juan escribió. ¿De dónde? De Éfeso. El mismo lugar donde había escrito Heráclito. Entonces, Juan vivía en una cultura griega. Juan vivía y escribía una carta a la mente griega, a los griegos o a los hebreos helenizados. Él escribió en el año más o menos 85 a 90 después de Cristo sobre el Logos. Y el Heráclito, del mismo lugar, Éfeso, escribió de 500 años antes de Cristo, escribió sobre el Logos. De nuevo, hay muchos académicos que dicen que Juan sus cartas no tienen valor académico, porque son cartas copiadas nomás, conceptos copiados y adaptados al pensamiento hebreo, reconociendo, identificando el Logos de los griegos como el Dios bíblico. Entonces no dan mucha importancia a los escritos de Juan por decir que él había copiado. Pero los griegos consiguieron sus ideas ¿de dónde? Heráclito, ¿dónde consiguió su idea del Logos? Génesis 1, 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿Y qué hacía este Espíritu de Dios? Estaba creando, estaba dando forma, estaba dando vida, estaba por mantener. Eso es todo lo que pensaba Heráclito. Lo que parece que Heráclito tomó el concepto de los hebreos y borró Dios del concepto y hizo el concepto como algo natural, sin Dios, adentro del sistema. Y este Logos, un potencia misterioso, creaba todo lo que existía y daba vida y mantenía sobre todo el sistema. Este suena como Heráclito copió de los hebreos. Y lo que Juan hizo era rescatar el concepto de Logos y identificarlo como el Dios hebreo. Como Heráclito había robado o tomado el concepto de la cultura hebrea. Y como dije, como él borró el concepto de Dios, eliminó Dios y decía, este concepto de Logos es una potencia, un poder místico, pero natural dentro del sistema. Diferentes maneras de ver la cosa, depende de cuánta en historia queremos retroceder. Porque si vamos nomás a la cultura griega, sí, parece que Juan había copiado de Heráclito, identificando el Logos como el concepto hebreo. Pero si vamos más, ¿dónde consiguió Heráclito el concepto de Logos? Parece que él había prestado del concepto de Génesis 1, versículo 2. El concepto del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Parece que Juan no había copiado. Juan había rescatado. Juan había identificado de nuevo por medio de su cultura hebrea
lo que no tenía identificación en la cultura griega. Él estaba comunicando a la cultura griega. Él vivía dentro de la cultura griega en Éfeso. Él quería comunicar a esta cultura. Entonces lo hizo por medio de identificar el logos. Empezar con el concepto de logos, en lo que parece que todos tenían conocimiento de logos, porque era una cultura griega, una provincia, una ciudad griega. Juan empezó con el logos para llamar la atención. ¿A quién? A los racionalistas. ¿Por qué? Porque implementaban la lógica. La lógica viene de quién, de qué, del logos. Entonces todo tiene conexión. Juan no está robando, Juan está implementando una manera de comunicar a la cultura. Él está intentando de comunicar que este logos en lo que ustedes creen, este místico, esta forma mística, tiene un nombre. Es Jehová, es el Dios bíblico de los hebreos. Juan, capítulo 1, versículos 3 a 4. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Logos. Todas las cosas fueron hechas por el Logos. ¿Quién es el Dios bíblico? Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan está identificando que la vida proviene de otra vida. Y esta potencia, lo que usted dice que es el logos, que no tiene nombre, no tiene personalidad, es una fuente de vida y luz eterna, porque es un fuego, tipo de fuego, quiere decir luz, entonces que brilla. Quiere decir que es una cosa natural. Dentro del sistema, Juan está diciendo, no es el mismo concepto, pero no es natural, es el Dios bíblico. Juan 1:14. Y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne. Ese ya es radical. Está para decir que el concepto de logos, que no tenía forma, no tenía personalidad, no tenía nada así, era una potencia, un poder místico. Juan dice, ya tomó forma, ya se hizo carne. Se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando Juan? Juan está hablando del nacimiento de Jesucristo, que Jesucristo nació como el Logos, porque Jesucristo era en el principio, siendo hijo de Dios, siempre existió. Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Entonces ahí está involucrado en el proceso el Espíritu de Dios que se movía, el Hijo de Dios que también estaba en el proceso, y con el Padre mismo. Entonces los tres fueron involucrados. Todo fue hecho. Y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria de como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan lo identificó. Este poder místico que los griegos no tenían conocimiento, porque fue borrado de su cultura, que era una potencia mística. No, este concepto viene de los hebreos y tenía nombre. Era el nombre de el Dios bíblico. Juan, luego, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día, Juan, ¿qué está pasando? Ya estamos en el tiempo de bautismo. Juan, el Bautista, está bautizando en el río. Y ahora viene Jesucristo para ser bautizado. ¿Y qué dice? El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan, siguiendo la forma de pensar de los racionalistas, implementando el logos, la lógica, y ahora explica por qué vino Jesucristo. ¿Por qué vino? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué vino Jesucristo? Para quitar el pecado del mundo. ¿Cuándo entró el pecado del mundo? De la creación. Después de la creación perfecta, ya entró el pecado por medio de desobediencia de Adán y Eva. Entonces ahí ya exigió un sacrificio, pero sacrificio de animales y derramamiento de sangre de animales no puede quitar el pecado. No puede quitar. Solamente es para recordar que hay pendiente un sacrificio, un costo pendiente. Y ahora Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No tapa, no cubre nomás el pecado como la sangre de los corderos anteriores. Pero ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué vino Jesucristo? A quitar. Tenía razón para venir. Y Juan está explicando abiertamente por qué vino. Juan 20, 30 al 31 dice, también hizo a Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora Juan está explicando el final. ¿Por qué vino Jesucristo? Uno es, Él incluye muchos señales en lo que hizo Jesucristo. Pero no son todos los señales lo que lo hizo Jesucristo. Pero lo que está incluido es para mostrar, para llamar la atención, es que estas emperos son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señales. ¿Quién está buscando señales? ¿Cuáles son los filósofos griegos que buscan señales, que buscan experiencias externas? Esos son los empiristas, que existen empíricamente. Juan está señalando que mira, muchas señales Él lo hizo, pero incluyo nomás algunos, pero con el propósito de convencerle por medio de ver, experimentar que Él es el Cristo, y por medio de Él puede tener vida eterna. Juan 14, 6. Luego dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora es el testimonio de Jesucristo directo. ¿Por qué vino Jesucristo? Dijo, soy el camino. No hay varias corrientes. No todo llega a la verdad. Los escepticismos dicen, no hay verdad. No hay cómo llegar. Jesucristo dijo, no, yo soy el camino. Hay un camino. Hay una verdad. Y la vida. ¿De dónde proviene la vida? De otra vida. Jesucristo es la vida. Químicamente es la vida. ¿Cuántas verdades hay? Hay una verdad nomás y existe una verdad. ¿Puede el hombre llegar a la verdad? Mira, difícil es por medio de los 4 factores que nos influyen en pensar por nosotros mismos, pero Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos decir que Él era bueno, un profeta bueno. Si Él era una persona, un profesor bien moral, que enseñaba la moralidad a los pueblos, era una buena persona.
Si no aceptamos que Él dijo que soy el camino, la verdad y la vida, si Él no lo dijo, no era el camino, ni la verdad, ni la vida, no era una buena persona tampoco. Porque enseñaba que hay un camino recto. Hay una forma correcta. Hay una verdad única. Y la vida proviene de mí y de nadie más. La vida no proviene del agua. La vida no proviene de la tierra. La vida proviene de mí. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, ¿podemos decir que Él es bueno si no creemos en lo que dijo? No puede ser una buena persona si no creemos en lo que dijo. Entonces tenemos que decidir qué era Él. ¿Era profeta y su palabra, lo que decía, era verdad? ¿O que era un loco? Es lo único en lo que podemos decir. ¿Era el Señor de señores? ¿Era el Hijo de Dios o era un loco? No puede ser que era una buena persona. Eso es lo que Juan está indicando, que Jesucristo dijo algo bien distinto. Y Él está hablando a los racionalistas. Él está hablando a los empiristas. Él está... ¿Qué más puedo escribir para convencerle? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 1. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nosotros, nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo, logos, de vida. ¿A quién está hablando ahora Juan? Juan está directamente hablando al mundo empírico, a los empiricistas. Él está hablando empíricamente, diciendo lo que yo he tocado, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, doy testimonio. Juan está tomando en cuenta la forma en lo que la cultura puede entender. Juan está queriendo comunicarse a la cultura occidental, griega, directamente, por enfatizar las cosas en lo que ha tocado, ha oído, ha visto sobre el Logos. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, de nuevo, Juan está comunicando a una cultura que no cree, sin tocar, sin ver, sin palpar. Y Juan está diciendo, somos nosotros testigos y nosotros estamos escribiendo lo que hemos tocado, lo que hemos visto sobre la vida, sobre la comunión, lo que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con el Logos. Nosotros tenemos comunión con el Logos. Hemos tocado, hemos visto el Logos. El Logos no es algo misterioso, no es algo en lo que ni se puede tocar, ni se puede comunicar, no es una fuerza imaginaria o una fuerza natural. Es Jesucristo lo que vino y se hizo carne. Y con su Hijo Jesucristo. Juan tiene el propósito de nuevo a comunicar a la cultura occidental, la cultura griega en su tiempo. Él escribió de Éfeso, la misma ciudad lo que escribió Heráclito 500 años anteriormente. Heráclito escribió sobre el Logos. Hay varios que dicen porque Juan escribió de Éfeso, era bajo la influencia de Heráclito y entonces escribió sobre el Logos. Él copió el concepto de Logos, pero lo identificó como
la cultura hebrea. Yo diría no tanto. Creo que Juan estaba recuperando el concepto de Génesis 1:2, que habla del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra, organizando, dando vida a la materia. Ese fue el concepto hebreo. Y los griegos parece que habían tomado el concepto, cerrado el sistema y dejó Dios afuera, y se llamó el concepto, este espíritu, como el logos, el fuego eterno que se movía sobre la faz de la tierra. Juan estaba escribiendo, recuperando los conceptos, recuperando, identificando el concepto de logos, cómo se hizo carne en la persona de Jesucristo. Gracias por acompañarme. Estamos en la número 6, la lección, charla número 6 de 8. Tenemos 2 más, pero sobre la historia de las dos culturas y cómo las dos culturas existían, uno dominante, otro dominante, y ahora 2 cara a cara, 2 bajo los romanos. ¿Cómo fue entendida el mensaje en los tiempos de Jesucristo? Cuando la mente secular, y puede ser hebrea igual, fue dominada por una cultura griega que tenía una creencia de filosofía griega naturalista, que ya no creían en los dioses, ya no creían en la potencia, influencia de milagros, de lo que sea, que vivimos ya en un sistema cerrado. Y podemos entender y explicar todo por procesos naturales. Esa fue ya la tendencia en los tiempos de Jesucristo. Gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly y vamos a seguir. Tenemos 2 conferencias más. Espero verlos en los próximos. Gracias. Hasta luego.